Hola, soy Ana Romero y estoy emocionada de compartir contigo lo que Dios ha hablado a mi corazón. ¿Sabes? Cada tema tiene un trasfondo personal de la transformación continua por la que Dios me ha llevado en cada temporada de mi vida. Así que acompáñame. Esto es Nosotras Somos. Amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a Nosotras Somos. Qué gusto que nos acompañen en esta tarde. La verdad es de que se siente como si han pasado muchísimo tiempo en donde no hemos podido saber mucho de cómo andamos. Pasó Navidad, hicimos un video platicándoles un poquito de todas las cosas que andamos haciendo. Y pues tenemos muchas cosas que platicar el día de hoy y, híjole, qué emoción el poder compartir este nuevo tema con ustedes. Estoy súper emocionada y pues quiero darte la bienvenida a nuestro primer día, el día en donde vamos a comenzar a estudiar este tema que se llama Aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Hemos creado recursos digitales para ti. Si estás interesada en adquirirlo y apoyar a Nosotras Somos, no tiene un costo muy alto, es de 250 pesos. No necesitas comprarlo, pero si quieres complementar la experiencia de este estudio, lo puedes adquirir, ya que lo vas a necesitar terminando el estudio para saber cómo desarrollar este discernimiento que tenemos a través del Espíritu Santo de cómo percibir la voz de Dios. Entonces, antes de comenzar, si tienen alguna duda de cómo adquirirlo, envíenme un mensajito por WhatsApp, por aquí, y con mucho gusto las vamos a estar contactando. Pero antes de iniciar, quiero darle la bienvenida a las 40 y tantas mujeres que se suscribieron en el transcurso de unas semanas. Y primeramente quiero comenzar por dos cosas. La primera es reconocer su esfuerzo de que se inscribieron y todas estas cosas. Y por otro lado, comentarles de los lugares en donde nos están escuchando y los lugares en donde suscribieron. Quiero mandar un saludo a Estados Unidos, a las personas que se han inscrito de la Ciudad de México, de Tijuana. Bienvenidas, y a una chica de España que nos está visitando y se está registrando para revisar y ver este contenido, ¿no? Qué padre. Así es que bienvenidas a todas ustedes. Y el otro día estaba revisando las estadísticas y cuántas personas están viéndonos en YouTube y en todo el contenido que creamos, y quiero saludarles a ustedes. A lo mejor nunca me había tomado el tiempo de decírselos, pero tenemos personas desde Estados Unidos, Japón, México, Rusia, India, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, España, Australia, San Francisco, Austin, Texas. Hola, ¿cómo están por allá? New York, Tokio, Sonora, Cancún, Vancouver, Toronto, Ciudad de México, Honduras, Costa Rica, Panamá. Híjole, muchas gracias por seguirnos, por darle clic a lo que hemos creado para ustedes y visitarnos. Cada vez que tú das clic, yo puedo tener una idea de dónde nos están visitando, así es que muchísimas gracias por acompañarnos. Ahora sí que de todas partes del mundo. Y quiero darle la bienvenida a Margarita, a Miriam, a Abigail, a Xochitl, a Laura Verónica, a Linda, a Diana, a Rocío, a Lilia, a Betsabe, a Ana Botello, a Carla, a Jessica, a María Teresa, a Irma, a Carla González, a Geraldine, a Betsabe, a Mayra, a Curi, a otra Ana. Tenemos más de 5 Anas, creo, por aquí, a Yamilet, a
Alma, a Elizabeth, a Jessica Yasmín, a María, a Ana Cervantes, a Marta Nelly, a Cristina, Mónica, Sara, Mayra, Lizzy y Juanita. Bienvenidas a Aprendiendo a Escuchar la Voz de Dios. Así es que qué gusto, amigas, poder estar con ustedes el día de hoy. Y tal vez tú te preguntes, bueno, ¿por qué no puedo escuchar la voz de Dios? Vamos a comenzar a desmenuzar este tema que por los siguientes 15 días, de lunes a viernes, nada más, el sábado y el domingo es libre. Por 3 semanas vamos a estar transmitiéndoles y hablándoles de estos temas. Y antes de continuar, quiero compartirles una lectura que tengo por aquí en mi otra pantalla. Denme un momentito y vamos a buscar la versión que me encanta. A mí siempre me gusta darles varias versiones. Es importante conocer diferentes versiones. Entonces quiero hablarles del libro de Jeremías, el capítulo 29, versículo 13 y 14. Y nos dice en la Nueva Traducción Viviente: si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Si me encontraran, dice el Señor, pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa de regreso a su propia tierra. Otra versión, la traducción al lenguaje actual, nos dice: cuando ustedes me busquen, me encontrarán, siempre y cuando me busquen de todo corazón. Muy importante. Cuando ustedes me busquen, me encontrarán. Importante. Si tienes en dónde anotar, todas las que recibieron su confirmación tienen ahí que hay que tener una libretita y anotar las cosas importantes. Yo te recomendaría que anotes esto que es muy importante y dice: cuando ustedes me busquen, me encontrarán. La primera verdad que podemos encontrar acerca de lo que vamos a estar hablando de este estudio es que si lo buscamos, lo vamos a encontrar. Es una promesa, viene en su palabra y nada lo puede revocar ni cambiar. Y dice: cuando me busquen de todo corazón, estaré con ustedes y pondré fin a su condición de esclavos. Los reuniré de todas las naciones por donde los haya dispersado y los haré volver a Jerusalén. Les juro que así lo haré. Y yo creo que la parte más importante es esta: cuando ustedes me busquen, me encontrarán. ¿Sí? Hay otra versión que dice: cuando vienes a buscarme, me encontrarás. Quiero hablar acerca de por qué es importante aprender a escuchar la voz de Dios. He conocido en el camino a personas, amistades, que nunca han escuchado la voz de Dios. Conocidos que dicen: ¿para qué leo la Biblia? Si el pastor, el líder, leen la Biblia, Dios les habla a ellos y ellos me hablan a mí, entonces, ¿para qué lo hago? El día de hoy vamos a hablar de por qué no podemos escuchar la voz de Dios. Y si tú estás del otro lado de la pantalla y te has hecho esta pregunta de ¿por qué, Señor, no te puedo escuchar? ¿Te ha pasado que oras, hablas con Él de la manera en la que tú lo hagas y de repente no recibes una respuesta audible de parte de Dios o como la esperabas, como tú la esperabas, a la manera en que tú querías esa respuesta, no la recibiste en ese momento y te sientes desalentado, desanimada? Por eso el día de hoy, el día 1, hemos titulado el por qué no podemos escuchar la voz de Dios. Y es muy importante lo que te quiero decir el día de hoy. Quiero comenzar compartiéndote un poquito de mis experiencias o parte de la experiencia que he vivido. Para quienes no me conocen, tengo 46 años y yo crecí en un hogar en donde el tema de Dios era un tema de todos los días, de todos los fines de semana, de toda la semana. Dios había en la casa
en música, en las pláticas de mis padres y en todo lo que yo veía a mi alrededor, ¿no? En mi casa. Mi papá tiene una librería más grande que lo que yo tengo aquí y siempre estaba estudiando y escribiendo predicaciones. Entonces crecí en un ambiente o en un entorno en donde el hablar de Dios o el hacer el comentario de que Dios nos habla o que Dios me guió a hacer esto era algo normal. Cuando yo tenía 8 años, mi hermano Esteban nació en Los Ángeles, California, y mi papá y yo un día en la noche estábamos esperando en el auto de mi papá a que llegaran unos tíos de comer, de ir al mandado, perdón, iban a traer comida para cenar y nosotros nos estábamos quedando a dormir en su casa y los estacionamientos son limitados, entonces nos estacionamos en la parte de afuera, en la banqueta. La primera vez que yo escucho la voz de Dios de forma audible, fue esa vez. 8 años de edad y oigo que 2 instrucciones. La primera no fue, soy Dios y te voy a decir algo. No, fue, baja los botones del auto y mira el espejo que hay aquí en el reflector, ¿no? Y entonces, inmediatamente yo bajo los botones. En ese tiempo no había, era todo automático, no era eléctrico, amigas, ¿eh? Estamos hablando de los 80s. Entonces, a lo mejor había unos eléctricos y eran los del año, pero el carro de mi papá no era del año, entonces era automático. Y entonces se bajaban los botones de manera manual y voy y hago esto y bajo el de acá atrás y luego bajo el vidrio. Y al bajar el retrovisor, no el reflector, el retrovisor, Dios me dice, baja el retrovisor, bajo el retrovisor y veo a 3 hombres venir hacia nosotros. Si Dios no me hubiera dado esa instrucción en ese momento, hubieran abierto el auto y me hubieran sacado y me hubieran llevado con ellos. Ya que a la hora de que se acercaron y nos quisieron asaltar y pedir que nos bajáramos del carro y la manera en que nos estaban hablando, yo entendía todo porque yo desde muy chiquita hablaba inglés. Y entendía que sus intenciones no eran buenas hacia mí, pero no entendía exactamente qué era lo que estaban diciendo. Gracias a Dios, mi papá obviamente me hizo caso y sabía que las intenciones de estas personas no eran buenas y lo que hizo fue no hacer caso y nos fuimos y bueno, hay una larga historia detrás de eso, pero a lo que voy es de que gracias a esa manifestación de la voz de Dios, pude darme cuenta. ¿Y de qué manera sucedió? Lo escuché por aquí, lo escuché, ¿ok? Así es que durante mi crecimiento tuve muchos encuentros divinos en mi niñez, en mi adolescencia y en mi juventud. Yo no sabía que tenía un don profético y no sabía que tenía esta manera o esta habilidad de poder discernir la voz de Dios de una manera auténtica a cómo Él me formó y cómo Él decide comunicarse a través de esa forma y se comunica hacia mi vida. Lo voy a repetir de nuevo. Dios, yo no sabía, pero ahora que he estudiado, que he crecido y que he madurado y que he entendido, quiero que quede muy claro que esto no es algo que a mí se me ocurrió y dije, ay, estas maneras de cómo ir a Dios. No, no, no. Todo lo que vamos a hablar aquí tiene fundamento bíblico. No hay nada fuera de lo teológico, no hay nada fuera de lo que la palabra ni siquiera es mi opinión. Y va a haber ocasiones en donde yo te voy a dar mi punto de vista de algo, pero quiero aclarar que de todo esto hay un fondo bíblico. Y yo no había entendido que Dios había formado, vaya la redundancia,
había creado una forma en la que se iba a comunicar conmigo y esa forma podía cambiar a través de la temporada o el proceso por el que estuviera pasando. Y es una habilidad de poder discernir la voz de Dios. Todos como hijos de Dios, todos tenemos el discernimiento. Como mujeres tenemos el sexto sentido, como dicen muchas personas, pero tú y yo tenemos este discernimiento que viene del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que levantó a Jesús de la muerte y nos ha dado este poder, esta habilidad de poder discernir su voz, su dirección, ¿sí? Y bueno, la voz de Dios no solo fue dada para mí, también fue dada para ti. Y hay conceptos muy importantes que como hijas de Dios tenemos que conocer acerca de Él. Estoy segura que en toda mi vida, y tú dime en los comentarios si tú también te sientes identificada. Más de una vez, estoy segura que tú y yo escuchamos 3 voces en nuestra cabeza. Y que decíamos, no sé si soy yo, no sé si es Dios o no sé si es el enemigo, no sé si es el diablo, ¿sí? No sé cuál de esas 3 voces es quién. En algún momento de nuestra vida, nos sentimos como que había 3 voces en nosotras. Y no estábamos locas ni nada de eso. El problema es que no sabíamos cuál era la voz de Dios. ¿Cuál voz era la que me estaba hablando? ¿Era Dios, era el enemigo o era yo? Por ejemplo, para ponerlo de una manera muy fácil, te voy a poner el ejemplo del cable en la televisión. Imagínate estar constantemente tratando de encender este canal de Dios. Pero la persona que iba a arreglar el cable nunca llegó. No podía deshacerme de la sensación de que a la mejor algo estaba sucediendo y que a lo mejor yo estaba mal, a lo mejor a la hora de sintonizar este canal hacia Dios que me lleva a la sintonía de Dios, no estaba bien, algo estaba mal, y entonces Dios no está mal, Dios es Dios, entonces la que está mal soy yo por no poderlo escuchar, porque no estoy en el canal de Dios, no estoy en la sintonía con Dios, ¿de acuerdo? Muy bien. A veces pensaba, a lo mejor mis decisiones me están llevando a que yo no pueda escuchar a Dios. A lo mejor hice o dije algo que molestó a Dios y por eso no me habla. A lo mejor Dios está hablando, pero hay algo en mi vida que me aleja de poderlo escuchar. Pero si la Biblia dice que Jesús me reconcilió con Dios, mi papá, ¿por qué no podría escucharlo? Porque sí, creo en que gracias a Jesús ahora tengo esta puerta abierta hacia mi Padre Celestial, que es Dios, y que ahora soy salva, redimida por la sangre de Jesús, tengo su Espíritu Santo en mí. ¿Por qué no lo puedo escuchar? ¿No te has detenido, amiga, a pensar que a lo mejor no estamos mal? A lo mejor todo esto que has pensado en realidad es que ni tú ni Dios está mal, sino que nos falta conocer de estas verdades que podemos encontrar en la palabra que nos pueden ubicar a conocerle, a entender de dónde viene todo esto. Imagínense cuántos libros hay allá afuera.
de gente que ha creado el por qué Dios no te habla o el por qué los 5 pasos, ¿no? Para escuchar a Dios. Las claves del cristiano para conocer la voz de Dios hoy, o cosas así. ¿Alguna vez escuchaste una frase que decía como, no tuya, de otras personas, obviamente? Y entonces fue cuando Dios me dijo, en ese momento Dios me mostró, Dios dijo que me iba a casar con tal persona. Me vi dirigiendo un negocio y supe que era la visión de Dios. Las personas a mi alrededor, la mayor parte de mi vida, que influenciaban de alguna manera mi perspectiva de cómo Dios hablaba al ser humano, fue cambiando con el tiempo, porque había una verdad innegable. Para mí, ellos estaban siendo guiados por esta sabiduría divina de parte de Dios, mientras que yo me sentía desconectada, cayendo en esta espiral en donde había esta confusión de por qué no lo escuchaba. Esta situación, esta combinación de ansiedad espiritual con la frase de solo hay una vida, ¿no? Solo tienes una vida, así que hazla contar, así que tiene que valer la pena lo que hagas el día de hoy. Y si tú y yo, amiga, como humanas, nos hemos equivocado, pues entonces nos vamos a sentir súper mal porque vamos a pensar que hemos cometido los errores del pasado y entonces, híjole, ya se nos pasó ese tiempo en donde Dios pudo habernos hablado o haber hecho algo con nuestra vida. Y eso es una mentira. En ocasiones me sentí con ganas de detener a la otra persona con la que estaba interactuando o en el grupo y decir, hey, esto como que suena bien, pero no está bien. Es más, me dio muchas ganas de decirle a alguien que se callara, que dejara de hablar, que dejara de decir tantas tonterías. Ujú. Porque sus tonterías estaban haciéndome creer a una persona que estaba creciendo en los caminos de Dios, que había algo malo en mí por no escucharle. ¿Por qué es tan difícil escuchar a Dios? ¿Qué es lo que lo hace difícil? Ha habido personas, y yo he sido una de ellas, en donde en la madrugada nos hemos despertado con esta sensación de que las decisiones que estamos a punto de tomar no son las correctas. O sí, o no. Ha habido personas que están a punto de casarse y no pueden dormir y se ponen súper mal porque no saben si lo que están haciendo es lo correcto. Si la persona con la que se van a casar es la persona. Cuando cuando me iba a casar con mi esposo, mi papá me preguntó, ¿por qué sabes que es él? Y yo le dije, porque no tengo dudas. Una de las cosas más importantes en mi crecimiento en el presente con Dios ha sido este principio. Muy sencillo. ¿Estoy segura o estoy insegura? ¿Es Dios o no es Dios? ¿Es Él o no es Él? Y en esa ocasión para mí fue importante reconocer que en mí no había dudas, porque en el pasado hubo muchas dudas de varias personas. Hubo 2 personas que yo consideré antes de mi esposo que a lo mejor iban a ser las personas con la que iba a pasar el resto de mi vida. Una cristiana y una no. Una después de la otra, ¿no? La cristiana sabía mucho y parecía que sí era.
pero sus frutos me dieron a conocer que era una persona que no estaba en el lugar en donde yo esperaba que estuviera, un hombre de Dios con el que yo quería formar un hogar o una familia. Y la otra persona no era cristiana, entonces ni, ni para qué, simplemente mundos separados, mundos diferentes, no iba a funcionar. Cuando yo conozco a mi esposo, al mes yo sabía que era él. Había algo cuando conversábamos en donde yo sabía que no me estaba mintiendo. Y creo que cuando nosotros pasamos este tiempo con personas de verdad, personas, como dicen por ahí, de neta, personas que son honestas, personas que son de influencia para nuestra vida, tenemos cómo comparar lo que es de verdad y lo que no es la verdad. Y de ahí puede partir el saber cuando hay dudas y no acerca de una situación de la vida. Y es lo mismo con Dios. Va a haber ocasiones en donde debería yo de aceptar este trabajo o no. Esta oportunidad que está enfrente de mí, ¿la debería de tomar o no? ¿Es hora de moverme de casa o no? ¿Qué pasa si cambio a los niños a esta otra escuela? ¿Es hora de irse o quedarse? ¿Es hora de separarme o divorciarme? ¿Es hora de invertir o de ahorrar? ¿Cuál es la mejor manera de enfrentar o manejar esta situación que está enfrente de mí? Y te aseguro que eso nada más es el día lunes. Y luego vamos al día martes y tenemos todas estas listas de cosas. Y luego decidimos, tomamos la decisión y luego lo comenzamos a pensar demasiado. Es más, nos obsesionamos, o sea, lo que elegí estaba bien o está mal y andas todo el día que no estás dudando de ti misma si debiste de haber tomado esa decisión o no. Y te sientes literalmente como en un limbo mental. Porque no sabemos si lo que decidimos fue lo mejor. Y luego pasa la semana y corremos a la iglesia. O mejor aún, vamos a un servicio en línea. ¿No? Yo no tengo nada en contra de los servicios en línea. Son lo mejor. Estamos teniendo enseñanzas en línea. ¿Iremos por todo el mundo a predicar el evangelio desde una computadora? Por supuesto que sí. Mucha gente se ha acercado a Dios a través de las reuniones en línea. Entonces, vemos un servicio en línea, esperando que la persona que está compartiendo, esperando que la persona que está dirigiendo la alabanza o que el pastor desde la plataforma en donde se encuentra diga algo que dé esta respuesta, este indicio de respuesta que tanto necesito para confirmar que la decisión que tomé fue buena o fue mala, o lo que voy a decidir es lo correcto o no. Y muchas veces Dios te va a hablar a través de un tema que alguien está compartiendo. Dios te puede hablar en medio de la alabanza. Y esas cosas por las que Dios va a usar a una persona para hablarte van a ser la confirmación de algo que tú ya sabías que Dios ya te había mostrado. Hay una diferencia de hablar con Dios y que Dios te dé este sueño, esta pieza del rompecabezas, porque muchas veces es así. Es esta pieza del rompecabezas, de esta figura, de este color, de esta forma, ¿sí? Y las personas a nuestro alrededor, lo que sea, Dios va a usar para confirmar esta pieza del rompecabezas que te dio. Porque esta pieza del rompecabezas, para poder creer, se necesita fe.
Se necesita confiar en que esta pieza está demasiado loco lo que estoy viendo en esta pieza, pero si Dios dice que esto es lo que tengo que hacer, eso voy a hacer. Y entonces viene el domingo en la adoración y alguien dice una frase y luego alguien te saluda y te dice, oye, he estado pensando en ti y te dice algo que tiene que ver con lo que la pieza del rompecabezas. Y luego el pastor predica o la pastora predica y ¡pum! ¿No? Confirmación tras confirmación. Es, híjole, ¿cómo decírselos? Es ilógico, es por sentido común que no podemos tomar una decisión en base a lo que una publicación, a lo que el pastor, a lo que el que de la adoración, el de la alabanza, alguien haya dicho sin que Dios te haya hablado primero. Y lo vamos a ver probablemente a mitad de la segunda semana este tema. Lo vamos a ir viendo acerca de cómo Dios habla y lo demás, el mundo a nuestro alrededor, lo que sea a nuestro alrededor, va a confirmar lo que Dios nos habló. Nunca va a venir alguien y va a sembrar algo en ti sin que Dios lo haya sembrado primero. Y esta persona viene y lo único que hace es echarle agüita a la planta, pero Dios siempre es el que va a hablar primero. Y bueno, no quiero detenerme tanto en ese tema, pero sucede. Necesitamos que algo alivie esta ansiedad que sentimos de que a lo mejor nos estamos equivocando con las decisiones, ¿no? ¿Qué tal que si esta persona dice, esto que necesito va a resolver el rompecabezas de nuestra vida? Necesitamos que alguien nos dé la respuesta que tanto necesitamos. Y al menos en mi tiempo con Dios, uno de los motivos por el que decidimos hacer este estudio, él y yo, cuando hablo de nosotros, él y yo, es cuando decidimos, cuando hablo en plurales, él y yo, es porque es importante. Él ponía en mi corazón hace mucho tiempo que la gente no lo busca. Va a la iglesia, pone música de adoración, oye podcasts, escucha predicaciones, va a la iglesia el domingo, es generoso con las personas, hasta da diezmo. Pero, ¿y si no pasamos tiempo en su presencia y tenemos una relación con Él, como se vea, entre tú y Dios, entre yo y Dios, a nuestra manera, como dos personas que están teniendo una relación muy diferente a las relaciones que tenemos con las personas, ¿no? En donde hacemos este tiempo, en donde durante el día estamos en esta conexión con Él. Sí se puede, amigas. Él mostraba que la mayoría de las personas no tienen esta relación. Y quiero poner este ejemplo. Él me mostraba que existen dos tipos de cristianos. Los cristianos que son así, que fue lo que él me mostró que era la mayoría y que yo era parte de ese grupo. Y los cristianos, los discípulos que él quería, que son de los que iban así, así. Y cuando es esto de hacia abajo, me refiero a que son las personas que están dispuestas a irse a lo profundo. Son personas que están dispuestas a morir a sí mismas diariamente y profundizar en tener una relación con Él como sea que se vea eso. Más adelante vamos a ver cómo se ve tener una relación con Dios. Algunas personas se preguntan, ¿cómo puedo saber si Dios me está hablando? ¿Qué pasa si me está atormentando el diablo? ¿Qué pasa si yo me estoy interponiendo, muy importante, en mi propio camino con solo pensar lo que quiero escuchar y luego pegarle una calcamonía que diga Dios? A veces compramos revistas, libros,
soy honesta, no todos los he leído. Yo creo que la mitad los he leído. Pero es que yo tengo mi sistema para leer libros, eso se los cuento después, pero leer un libro es un tesoro. Y más cuando es un libro en donde te están enseñando con la palabra de Dios, ¿no? Y un libro yo lo leo varias veces y luego ya me voy al siguiente, pero esa soy yo. Y bueno, hay personas que buscan aún en medio de una publicación una respuesta, ¿no? Hay tantos recursos el día de hoy disponibles. Hay tantos recursos disponibles el día de hoy para poder aprender a cómo relacionarnos con Dios. Y a veces pensamos, amigas, que nuestra falta de devoción a Dios es el problema y no lo es. En el momento de nuestra propia crisis, estamos totalmente comprometidas con Dios. El problema no es tu apatía espiritual, amiga. De veras que no lo es. Yo recuerdo en mi propia experiencia ser esta chica jovencita en mis 20, a mis 15, a mis 18 años, ser esta joven comprometida sirviendo a Dios. Y yo no escuchaba su voz. Se movía en mi vida y veía manifestaciones de su poder y de su presencia, pero no escuchaba su voz. Cuando tenía 19 años, tuve un momento que cambió mi vida al antes y después. Una amiga que se llama Evangelina Zazueta, tal vez algunas de ustedes la conocen, oró por mí en una reunión. Al final de este estudio, vamos a tener uno de los últimos días del estudio, vamos a hablar de experiencias vividas y ahí voy a platicar de esta historia más a profundidad, pero Dios la usó para hablar acerca de mi futuro y le mostró Dios a ella todas estas cosas que iba a hacer en mi vida y quiero que sepan que ya todas se han cumplido. Hace poco la vi, creo que en el mes de noviembre, octubre o noviembre la vi después de más de 20 años. Imagínense, amigas, si cuando sucedió esto, yo tenía 19 años, ¿cuántos años han pasado? Hace 27 años hubo este encuentro entre Dios, ella y yo. Y me acuerdo que lo que ella hizo partió mi vida en dos. Literalmente fue un antes y un después. Sentí que algo se movía en lo más profundo de mi interior conforme fueron pasando los años y sé que el Espíritu Santo estaba obrando en mi vida y haciendo cosas que a lo mejor yo no entendía o ni cuenta me daba. Pero comencé poco a poco, después de muchos años, a entender cómo Dios me hablaba a mí. Después pasaron cosas de las que, como les digo, vamos a hablar más adelante del estudio, en donde empecé a tener estas primeras interacciones con la voz de Dios. Y nunca hubo detrás un pianista dirigiendo la alabanza mientras sucedía esto. Nunca hubo un pastor en el fondo predicando. No. Nunca hubo algo místico o divino en donde las luces se apagaron, bajó un ángel. No. Fueron momentos en donde las emociones quedan a un lado y lo único que queda es el estar ahí y confiar y creer que lo que Dios está haciendo es real, está pasando de verdad. Recuerdo a mis 30 en una habitación de una sala de una casa y Dios estaba moviendo porque había jóvenes humanos con sus virtudes y con sus errores,
con sus bemoles y con sus aciertos, que decidieron hacer reuniones de adoración y oración. Y Dios comenzó a moverse. Y todas estas cosas que yo viví, que vamos a hablar más adelante, estoy haciendo una recapitulación y anotando las experiencias que recuerdo. Y no sé qué va a pasar. Dudo un poco y digo, no, Señor, tú me pediste que yo hiciera esto y yo voy a hacer eso. Y tiene que ver mucho con lo que estoy hablando ahorita, más adelante, porque Dios quiere que hable de estas experiencias, porque muchas de ustedes han tenido experiencias iguales y muchas veces pensaron que fueron ustedes y sus emociones o que simplemente no se atrevieron y sienten que se perdieron de algo padre. Y quiero decirles que no es así. Es por eso que Él puso en mi corazón más adelante, creo que el día 14 o el día 13 vamos a hablar de esto. Antes de terminar, porque el tiempo ha transcurrido, quiero decirte dos cosas. La razón número 1 y la razón número 2. La razón número 1 porque pensamos que solo hay una manera de escuchar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué pensar que solamente Dios habla de manera audible y que nosotros tenemos que tener la orejita bien limpia, bien clara, sin ninguna cosa que pueda ay Dios santo, que no, nada que pueda evitar que se escuche la voz de Dios por aquí? Algo que entorpezca, ¿no? Esa voz que se va a transmitir y va a llegar a mi oído. Bueno, pensamos que solo hay una manera de escuchar a Dios. Y eso es uno de nuestros errores. Hay esperanza, pero quiero hablarte de nuestros errores. Y el primer error es que tú y yo pensamos que solo hay una manera de escuchar a Dios y no, hay muchísimas. En este estudio nos vamos a enfocar en 4. Y no me malinterpretes, la palabra de Dios es un lugar en donde, no escucho a Dios de ninguna manera, como dice Ana, voy a agarrar la Biblia y la voy a leer, adelante. Es el primer lugar en donde vamos a comenzar a adquirir fe y vamos a empezar a arrancar este motorcito. Bravo, sí, muy bien. Pero quiero decirte que a la mayoría de nosotras se nos enseña a escuchar la voz nada más así, que va a suceder de repente. De repente va a pasar. Escuché lo suficiente y lo oí. Me detuve por horas hasta oírlo. Estuve en meditación de la palabra y estuve acostada, sentada, hincada en un sofá y ¡pum! De repente llegó. Y en algunos casos, la excepción no la regla. En la excepción de algunos casos así es, pero en la mayoría no. Aprendemos esto de nuestros padres, nuestros pastores, nuestros líderes, nuestros amigos que forman parte de nuestro grupo pequeño de casa, de nuestros mentores, de la iglesia en general. Hemos aprendido esto. Nos han dicho, tú conocerás la voz de Dios. O también te van a decir, lo único que necesitas va a ser preguntar y volver a preguntar y volver a preguntar hasta que lo escuches. Y te puedes llevar 5 horas preguntando y no lo escuchas. Después de todo eso, si reúnes el coraje y el orgullo para admitir que todavía, a pesar de hacer todos estos requisitos y estas cosas, no puedes escuchar a Dios y admites y dices, hey, no lo puedo escuchar, la persona del otro lado te puede decir, entonces lee la Biblia. Así te va a hablar Dios, lo cual es verdad. Y fue lo primero que acabo de decir, ¿no? Claro, por supuesto, la Biblia es Dios, la palabra de Dios y sus palabras impresas, sus pensamientos y emociones y planes para la humanidad por escrito. Sí, por supuesto, nos van a ayudar, pero
qué tal si en el fondo lo sabemos que no basta con leer estos mensajes que Dios nos envía en su palabra, cuando lo que realmente quiere es que pasemos tiempo en una habitación o en un lugar con Él nada más? Y no estoy diciendo vamos a sustituir una cosa por otra, pero estoy diciendo por qué no hacerlas todas. Saber que alguien nos ama no es lo mismo que experimentar su amor en primera persona. A mí me enseñaron todas estas cosas. No es culpa de nadie. Después de todo, así es como funciona para algunas personas. Leer más, orar más, escuchar más. Tiene mucho sentido si se alinea con la forma en que estás hecho. Tal vez tú y yo somos curiosas y estamos dispuestas a preguntar a los demás cuándo o cómo escuchan a Dios. Y esto puede ser súper útil. Por ejemplo, si tú y yo estamos tomándonos un café y tú me haces esa pregunta, te vas a ir. Ana, debí de haber traído una libreta. Hace poco vino a visitarme una amiguita que se llama Betsabe. Te mando un saludo, amiguita. Y se fue con su libreta. Ahora voy a las tiendas y compro paquetitos de libretas. ¿Por qué? Porque sé que alguien va a necesitar esa palabra ese día. Alguien va a necesitar esta enseñanza tal vez, y si me encuentro a alguien, tengo que ir preparada. Mi esposo y yo hemos hablado de esto. Y me acuerdo que hablamos y hablé un poquito de esto con ella, no todo, pero qué importante es que si alguien un día se acerca conmigo y me pregunta, oye, Ana, ¿y tú cómo escuchas la voz de Dios? Uy, se van a llevar la sorpresa de su vida. No porque yo tenga todas las respuestas, pero porque estoy en ese lugar y estoy muy contenta porque sé que voy por el lugar que Él me quiere llevar. Y quiero que todas ustedes, si no es que algunas ya están encaminadas a ese lugar, las que están ya casi para llegar, ayudarles a llegar a lograr eso. El error número 2. La razón número 2 es que hemos complicado demasiado a Dios. Como cristianos, hacemos las cosas demasiado complicadas para la gente y no es así. Una de las cosas que puedo decirte es que a veces somos demasiado espirituales, decimos. Es que eres demasiado espiritual. Es una frase. Y quiero retar el día de hoy que este concepto idílico de la espiritualidad como algo separado de nuestra vida diaria te impide escuchar a Dios espiritualmente. Este concepto que tenemos de que si no somos demasiado espirituales, entonces si no soy espiritual o demasiado más bien espiritual, entonces es por eso que no puedo escuchar a Dios. Ahora, para avanzar en esto, antes de terminar, quiero decirte, ¿qué es espiritual? Ir a la iglesia, orar, diezmar, dar a los pobres, ayudar a los necesitados, adorar a Dios, alabar a Dios, ayunar, obedecer, servir a los demás, cualquier cosa que involucre una experiencia de Dios en una situación en la que esperamos que Dios aparezca, puede parecer que es espiritual. Siguiente pregunta, ¿qué es no ser espiritual? Jole, pudiéramos enumerar cosas como ir a trabajar, hacer las compras, cuidar a los niños, arreglar el jardín, tomar vacaciones. Son acontecimientos ordinarios del día al día que no implican una experiencia con Dios. ¿Ven los dos hemisferios? La vida diaria, las actividades de la vida diaria, no son espirituales. Y lo que sí es espiritual son ir a la iglesia, diezmar, orar, bla, bla. ¿Crees que Dios no puede involucrarse en los aspectos más mundanos de tu vida? Y cuando digo mundanos, no es esta palabra religiosa.
es todo lo que vivimos en un mundo, pero pues en un mundo caído, rebelde, exigente, demandante, que tiene estas culturas, que cada rato las está cambiando y modificando a su conveniencia, pero ¿tú no crees que Dios quiere involucrarse en todo lo que haces todo el día? El pastor John Mark dice, busca la palabra espiritual de Génesis a Malaquías. No está ahí. ¿Por qué? Porque la traducción hebrea a esta palabra espiritual es toda la vida es espiritual. Toda la vida. Cuando llegas al Nuevo Testamento, la palabra espiritual en realidad solo la usa Pablo en sus escritos y significa animado por el Espíritu Santo. Eso significa la palabra espiritual. Si tú y yo somos animadas por el Espíritu Santo, somos espirituales, ¿no? Y para Pablo, cada faceta de su vida era espiritual. Creo que si le hubieras preguntado a Jesús sobre su vida espiritual, imagínate preguntarle a Jesús sobre su vida espiritual, te habría mirado muy confundido, así como, ok. Imagínate que Jesús te hubiera dicho, a ver, Ana, ¿cómo que? ¿Qué quieres decir con mi vida espiritual, Ana? Toda mi vida es espiritual, Ana. Por eso nací. Jesús no comparte este pensamiento sagrado secular. ¿Cómo me choca a mí ese pensamiento sagrado secular? Cool. No. Para él, para Jesús, la vida es una experiencia perfecta, integrada y holística, donde lo sagrado está en todo nuestro alrededor. Y como todo es espiritual, todo le importa a Dios. Aún así, si alguno de nosotros no podemos evitar que algunas cosas parezcan más espirituales y otras más seculares, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es importante todo esto? No podemos evitar con esta mentalidad de que unas cosas parecen más espirituales y otras son más seculares. Por ejemplo, cuando hablamos del mundo en el que vivimos, es secular. Cuando hablamos de la iglesia, es espiritual. ¿Qué tal si nos ponemos nuestros lentes espirituales? Y fíjense, cuando la Biblia habla de que fijemos nuestra vista en Jesús, está hablando de esto. Ponernos nuestras gafas, nuestros lentes espirituales. Siempre, no nos los podemos quitar. Es nuestra vista, son los ojos con los que decidimos fijar nuestra vista en Jesús. Muchos de nosotros pensamos que las personas que escuchan a Dios son súper espirituales y que para escuchar a Dios debemos de volvernos más espirituales. Y no es cierto. Ser espiritual no es algo en lo que te tienes que convertir. Es algo que ya eres gracias a Jesús. Amigas, es sorprendente la frecuencia con la que nos interponemos en nuestro propio camino cuando se trata de pensar que podemos escuchar a Dios. Todos lo hacemos. No hay por qué sentirnos mal. Todos lo llegamos a hacer. Pero otra cosa que se interpone entre nosotros y Dios es simplemente la ignorancia. Nadie nos ha explicado nunca por qué es importante escuchar a Dios en primer lugar. Así es que el día de mañana vamos a hablar acerca de esto precisamente. Y quiero despedirme y orar por ti antes de terminar. Y Señor, te damos tantas gracias por esta plática y por esta charla. Gracias por todas nuestras amigas que nos están acompañando. Te pido que nos ayudes en este día a que
podamos entender este concepto y este tema, y si es necesario volver a ver este video y tomar notas, hacerlo, Señor. Te pido que a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, tú a mis amigas les abras los ojos de su entendimiento para poder entender este concepto, que no se trata de ellas, de que no se trata si hacen algo o no. Se trata de que tú siempre nos estás hablando y esperas un momento en donde nosotras nos sentemos y podamos detenernos a buscar y discernir la forma de tu voz. Así es que te damos muchas gracias y te pido por las que se conecten el día de mañana. Gracias, Señor. Ayúdanos a entender más a cómo se ve el discernir la forma de tu voz. Muchas gracias, amigas, por acompañarnos. Les mando un abrazo muy fuerte. Espero que les haya gustado el video de día de hoy, que les haya aclarado algunas dudas, porque hay mucho que aprender y mucho que ver. Así es que déjanos en los comentarios tus dudas, escríbenos. Hay muchas maneras en las que puedes comunicarte con nosotras. Muchas, muchas gracias por acompañarnos y te mando un fuerte abrazo. Bye. Bueno, esto fue un episodio más. Gracias por acompañarnos y escucharnos. Me encantó poder pasar tiempo juntas y poder hablar de todos estos temas que me apasionan tanto. ¡Chao!